He oído decir muchas veces que los romanos inventaron el pan, que los romanos trajeron el agua, que si los romanos esto, que si los romanos lo otro, que vivan los romanos. Pues bien, para que te hagas una idea, los romanos, una mierda al lado de los etruscos. Podría parecernos que no es así, pero existe un mundo antes de Roma. La península italiana ha sido siempre un hervidero de culturas, y quizá la más destacada haya sido la cultura etrusca. Los etruscos van a dominar durante el primer milenio a.C. gran parte de la península y van a tener una influencia muy importante por el Mediterráneo occidental. Hoy nos acercaremos un poquito más a la manera de hacer la guerra de estos pueblos etruscos. Bienvenidos a la historia jamás contada. La cultura etrusca tiene su epicentro en la actual región de la Toscana, en el centro norte de la península italiana. Su frontera sur se encontraría en la propia ciudad de Roma, mientras que al norte llegaría hasta la zona de Pisa. En su máxima expansión, los etruscos llegaron hasta la Campania, la zona de Nápoles por el sur y hasta el Valle del Po en el norte. En la época de la que estamos hablando, no debemos pensar en los etruscos como en un estado. Los etruscos son una cultura. Entre ellos se reconocen pertenecientes a un mismo grupo y diferentes a los latinos, griegos o galos. La organización política más desarrollada que llegaron a producir fue la ciudad-estado, que en ocasiones se unía a otras ciudades en ligas, pero nunca los etruscos llegaron a formar un estado unificado. Esta organización marcará también la organización de sus ejércitos y su manera de hacer la guerra. Hay que tener en cuenta que el periodo del que vamos a hablar abarca desde el siglo VIII al siglo V a.C. Son 300 años de evolución donde los combates y los ejércitos irán cambiando. Sin embargo, podemos decir que la base de cualquier ejército etrusco de inicio a fin de esta cultura fue la familia, entendida como familia amplia, junto con sus clientes y sirvientes. Esto significa que las primeras guerras eran libradas entre grandes familias, quienes ponían en pie de guerra a todos los hombres tanto del grupo familiar como dependientes de ellos. Se trataría de guerras heroicas, donde en ocasiones la lucha entre campeones dirimiría el resultado del conflicto. Cuando ya en el siglo V a.C. las ciudades-estado cobraran peso, los gobiernos de las ciudades podrían llamar a las armas, pero incluso en ese momento los ejércitos los aportaban las grandes familias nobles, las cuales formaban las unidades de un ejército mayor que representaría a toda la ciudad. Los etruscos existieron en una época en la que se cambió el uso del bronce por el hierro. Por esta razón podemos encontrar armas de estos dos materiales entre sus panoplias. Nos han llegado hasta nosotros numerosos ejemplos de armamento etrusco, el cual en muchos aspectos no es diferente al que podemos encontrar en otras culturas mediterráneas de esta época, aunque sí que presenta rasgos característicos que lo diferencia de armas y armaduras griegas o cartaginesas, por ejemplo. Los soldados etruscos portarían una panoplia de tipo hoplita, es decir, se trataría de guerreros equipados con casco, un gran escudo redondo y armas ofensivas, sobre todo lanzas, pero también espadas y hachas. La pieza más destacada de las formaciones de guerreros etruscas era el casco. Decorado con una gran cresta, destacaba sobre el resto de piezas defensivas. Sabemos que algunos guerreros podían portar corazas o grebas, ya que se han encontrado algunos ejemplares, pero se considera que sería solo los combatientes más adinerados los que se las podrían permitir. Un elemento defensivo que portaría cualquier guerrero sería un gran escudo redondo. Construido en madera, estaría cubierto de una fina lámina de bronce, lo que le daría algo de consistencia. Aunque no nos han llegado ejemplares pintados, sabemos por las imágenes que nos han llegado del pasado que los escudos servían para saber a qué señor o familia se servía. Encima de los escudos, al igual que hacían los griegos, se pintaba un motivo, generalmente un animal,
el cual simbolizaba a la familia etrusca concreta. El elemento militar más peculiar de los etruscos era el carro. Se han encontrado tanto carros tirados por 2 como por 3 caballos. Desconocemos si estos vehículos se usaban en combate o solamente servían para transportar a las personas de más alto rango, ya que no hay datos que nos indiquen que se usasen escuadrones de carros, sino que sería algo bastante singular. Los carros etruscos eran todos muy similares. Se construían en madera y sobre esta se colocaban placas de bronce decorado, mientras que las ruedas se recubrían con placas de hierro. Este es uno de los puntos más oscuros acerca de las guerras libradas por los etruscos. Gracias a los restos arqueológicos, se piensa que los etruscos tenían 2 modalidades de combate, según el enemigo que debían enfrentar. Si combatían, por ejemplo, contra las ciudades de la Magna Grecia, combatirían en formación hoplítica, esto es, formando un frente de infantería pesada, donde hombro con hombro y escudo con escudo chocarían contra el enemigo. Por el contrario, si combatían contra latinos o samnitas, adoptarían formaciones abiertas, donde guerreros pesados se mezclarían con jinetes, arqueros e infantería ligera. En cualquier caso, esto es solo una hipótesis que barajan los investigadores. Desgraciadamente, no tenemos datos más concretos acerca de este tema. La guerra produce vencedores y vencidos. Ser el bando vencedor en contra de un ejército etrusco no era una buena noticia para los cautivos. Sabemos por diferentes relatos de historiadores de la época, empezando por el propio Heródoto, que los etruscos tenían la costumbre de sacrificar a los presos de una guerra a sus dioses. En concreto, se recuerdan 2 actos bastante impactantes. En la batalla de Alalia, acaecida en torno al año 537 a.C., los etruscos y los cartagineses se aliaron para tomar la colonia griega de Alalia. Los aliados etruscos y cartagineses vencieron, haciendo un total de 3.200 prisioneros, que se repartieron mitad y mitad. Los etruscos llevaron a sus 1.600 cautivos a la ciudad de Caere, cerca de Roma. Allí se sacrificó a los prisioneros en una lapidación ritual, creándose un gran túmulo con los restos mortales de las víctimas. El mito dice que aquel lugar quedó maldito. Cualquier animal o persona que pasaba por allí quedaba atullida solo con acercarse al túmulo. Los etruscos decidieron enviar una comitiva al oráculo de Delfos para pedirle a la Pitía que les diese una solución al problema. El oráculo les dijo que si querían acabar con la maldición, debían expiar ese crimen ofreciendo sacrificios en honor a los sacrificados y celebrando unos grandes juegos en su memoria. El siguiente relato nos lo narra Tito Livio e implica a la ciudad de Roma. En el año 358 a.C., Roma se enfrentó en batalla contra la ciudad etrusca de Tarquinia. Sabemos por el relato de Livio que fue una gran batalla, ya que Roma desplegó 2 legiones junto con sus aliados itálicos, lo que supondría un total de alrededor de 17.000 efectivos. El cónsul Cayo Flavio Ambusto atacó precipitadamente a los etruscos, lo que provocó la derrota de los romanos. Los etruscos tomaron un número indeterminado de prisioneros, de los cuales Livio nos dice que sacrificaron a 307 en el foro de la ciudad de Tarquinia. Roma no practicaba esa ejecución ritual, así que al año siguiente, cuando las legiones derrotaron a los etruscos de Tarquinia, en una nueva batalla, ejecutaron a centenares de prisioneros, eso sí, sin ningún tipo de connotación religiosa. Quizá el aspecto en que los etruscos destacaron más fue en el dominio de los mares. Numerosos historiadores antiguos nos hablan de la gran habilidad etrusca en el mar, tanto como grandes comerciantes como guerreros navales. Los comerciantes etruscos navegaban por todo el Mediterráneo al igual que lo hacían los fenicios o los griegos de la época. Sus naves llegaban a todas partes, incluso a las Islas Canarias, si los relatos de Diodoro de Sicilia son ciertos. Los etruscos utilizaban 2 barcos principales como armas de guerra. Por un lado, las pentecónteras, barcos impulsados por 50 remeros, de ahí su nombre. Estos barcos portarían además un pequeño contingente de guerreros preparados para la batalla, pero el arma principal de las naves sería su espolón de bronce.
Diseñado para embestir a las naves enemigas, los remeros se esmeraban en que los barcos alcanzasen la mayor velocidad posible, causando grandes destrozos en las naves enemigas. También, ya por influencia griega, sabemos que utilizaron trirremes, barcos mucho más complejos tecnológicamente, pero también mucho más potentes. Con este vídeo nos hemos acercado un poco a la manera etrusca de hacer la guerra. Este pueblo es muy desconocido por el gran público, pero es muy interesante si se quiere conocer los orígenes bélicos de la península italiana. Roma conoció, sufrió y combatió a los etruscos durante siglos y sus historiadores recogieron numerosos hechos y enfrentamientos con las ciudades de esta cultura. Espero que este pequeño documental te haya servido para acercarte a este pueblo casi olvidado. Si quieres profundizar en el tema, te dejo enlaces a varios libros en la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.